Jueces 9, déjenme decirles que Jueces 9 es un capítulo bien curioso. ¿Okay? Es un capítulo muy diferente de lo que ya hemos estado mirando en los capítulos anteriores. Y vamos a dividir el capítulo 9 en dos partes. El siguiente domingo vamos a finalizar el capítulo 9, por lo tanto, al finalizar el capítulo 9 vamos a mirar las aplicaciones a nuestra vida. Quiero comenzar. Desde este momento hemos estado mirando a los jueces, ¿verdad? El primer juez, Otoniel, y libró de Mesopotamia a Israel y la opresión de Mesopotamia, y esa opresión llegó a durar 8 años. Luego después miramos a Ehud o Ahod, dependiendo de qué versión tenemos, es la misma persona, y él libró de la servidumbre de los moabitas, y eso llegó a durar 18 años. Luego después miramos a Samgar, que libró del pueblo de los filisteos. ¿Qué tantos años duró eso? No sabemos. La Biblia no nos dice con exactitud, pero sí nos relata qué tantas personas, qué tantos filisteos llegó Samgar a matar, ¿verdad? Luego después miramos a Débora, que le llegó a librar el pueblo de los cananeos, recordando que Barak no era un juez, ¿verdad? Como muchos piensan o lo incluyen. Débora y Barak, los jueces, no. Débora era la juez aquí en esta ocasión. Y luego después, lo que terminamos de mirar de Gedeón, y él libró de la opresión de los madianitas. Y eso llegó a durar por 7 años. Y luego vamos a mirar, aquí es donde la historia cambia totalmente. Y eso es la historia de Abimelech, el cual viene siendo el hijo de Jeroboam, quien es Gedeón, ¿verdad? Pero no es su hijo legítimo, porque no era de su esposa, porque tuvo muchas esposas, ¿verdad? Era de su concubina, ¿ok? Ahora, el rol de Abimelech, por eso vamos a tomar el tiempo de analizar esto y mirarlo también, seguir el siguiente domingo. Pero el rol de Abimelech en el libro de los jueces es un punto bien oscuro en la historia de Israel. ¿Okay? Como que todo está bien, Dios levantando jueces y están librando al pueblo de Israel. Y todo está mirándose bien. Mira, no eran perfectos, sin embargo estaban llevando a cabo la obra de Dios. Pero cuando entramos en el capítulo 9 y miramos el hijo de Gedeón, Abimelech, esa es una historia muy oscura aquí, lo que está sucediendo. Muy oscura. Y lo que miramos, como hemos mirado en el pasado en los estudios de Génesis, Éxodo, Levítico, y luego hasta este punto de jueces y ahora Josué también. El Espíritu Santo no cubre las cosas malas. Él revela lo bueno, como también revela lo malo en la historia del pueblo de Dios. Y eso es lo que estamos mirando aquí con la historia de Abimelech. Ahorita es un buen tiempo. Antes de entrar leyendo en el capítulo 9, es un buen tiempo de recordar que Dios era el que estaba levantando los jueces en Israel. ¿Okay? Dios estaba eligiendo a esos jueces. Cada uno de ellos, Otoniel, Ehud, Samgar, Débora y Gedeón, Dios los había levantado como jueces dentro del pueblo de Israel con propósito, ¿verdad? Pero cuando nosotros entramos en la historia de Abimelech, esto no sucede así. Dios no lo levantó como juez, ¿ok? Dios no lo levantó como juez. Esto no era el caso con Abimelech.
Los jueces, también es importante recordar que los jueces tenían una tarea especial. ¿Qué es lo que era esa tarea? Yanir. Librar al pueblo de sus opresores. Esa era la tarea especial de los jueces, librar al pueblo de sus opresores. Y también, a través de ello, también estaban allí para guiar, a ayudar al pueblo a regresar a la ley de Dios, de volver a esa ley en cual los estaba guiando. Pero principalmente era de librar al pueblo de Dios, de sus opresores. Ahora, cuando miramos el caso de Abimelech, eso no era lo que sucedió aquí. Y más bien, en vez de librar al pueblo de sus opresores, Abimelech estaba allí oprimiendo al mismo pueblo de Dios, en vez de librarlos. Y en realidad, los jueces estaban ahí ayudando al pueblo, pero lo que logramos a mirar en Abimelech es de que él simplemente llegó a causar más problemas para el pueblo en vez de ayudarlos. Ahora, cuando miramos la historia de Abimelech, hay muchos que dicen que Abimelech sí fue un juez, mientras que otros dicen que no fue juez en Israel. Ahora, sea si fue juez o no, es algo bien cuestionable, bien dudoso aquí. Cuando yo miro la historia de Abimelech, simplemente él no cae dentro de lo que hemos llegado ya a mirar. Podemos decir, los requisitos para que uno pudiera ser levantado como juez, lo que se requería de parte de ellos de librar al pueblo, que Dios mismo los elige como jueces delante del pueblo, pues simplemente no miramos nada de eso en Abimelech. Aunque miramos que hay ciertas, cada vez que se levantaba un nuevo juez, como por ejemplo en el capítulo 10, dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel, Tolá, hijo de Fuá, y utiliza esas mismas expresiones. Aunque se está utilizando esa misma expresión en referencia a Abimelech, él simplemente no llena los requisitos para llegar a ser un juez delante del pueblo de Dios. Es cuestionable. La misma razón que se está debatiendo todo esto sobre si Abimelech es un juez o no dentro del mundo religioso, simplemente nos ayuda a entender o incluso nos da una gran razón para pensar que simplemente no lo fue. Porque sin duda sabemos que Otoniel fue un juez. Sin duda sabemos que Ahud fue juez. Como también Samgar, Débora y Gedeón. Pero cuando entramos a hablar de Abimelech, pues hay duda por donde quiera. Con esa idea, con ese pensamiento, ya con decir que muchos están discutiendo si es juez o no, o simplemente están dudando si fue juez en realidad o no, eso nos está dando razón para creer que no era un juez Abimelech en el pueblo de Dios. Y es muy probable, según lo que he mirado, es muy probable que este capítulo puede ser simplemente un paréntesis que escribe el autor entre Gedeón y el siguiente juez, Tolá, que vemos o que veamos lo que puede llegar a suceder cuando simplemente desobedecemos a Dios, porque eso es lo que vemos en Abimelech. Y simplemente está cerrando la historia, podemos decir la genealogía de Gedeón aquí. Aquí se termina la historia de él. Y está dando las consecuencias. Recordamos cómo terminó la vida de Gedeón. Sí murió con muchas riquezas, muchas esposas, muchos hijos. Pero ¿cómo se termina la historia de él? ¿Qué es lo que hizo él con Israel? ¿Ven?
puso en una posición otra vez donde terminaron por desviarse de Dios y enfocarse en otras cosas como el mejor que hizo. Yeah. Simplemente la manera como terminó su vida provocando la idolatría en Israel y ahora está sufriendo consecuencias por las decisiones que él mismo también tomó de tomar una concubina y tener un hijo con una concubina. No era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Entonces, teniendo todo eso en mente, ahora ya podemos entrar en el capítulo 9. ¿Alguien quiere decir algo acerca de lo que estaba diciendo? Acerca de Abimelech. ¿Ve? Algo parecido con Ismael, ¿no? ¿Ya? Que viene y nace un hijo no legítimo dentro del matrimonio, y luego de ahí salen algunos de estos pueblos, ¿verdad? Que están peleando contra Israel todo el tiempo, y ahora pasa casi algo similar. Ese es el problema. Nuestras consecuencias las consecuencias de nuestras decisiones nos van a seguir. Hemos mirado eso a través de Abraham y eso es lo que está sucediendo con Gedeón también. ¿Okay? Vamos a mirar la mitad del libro de Jueces, o cuando llega una división aquí. Primeramente vamos a mirar los primeros 6 versos, y lo que estamos mirando aquí en ese bosquejo es el ascenso de Abimelech al poder. ¿Okay? ¿Cómo es que Abimelech llegó a tener poder? Había dicho que los jueces fueron elegidos por parte de Dios. No era el caso de Abimelech. Lo que dice el verso 1, capítulo 9 y el verso 1, dice: Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos, con toda la familia de la casa paterna de su madre, diciendo: hablad por favor a oídos de todos los señores de Siquem. ¿Qué es mejor para vosotros? ¿Que todos los 70 hijos de Jerobaal os gobiernen, o que un solo hombre os gobierne? Recordamos que cuando habla acerca de gobernar, está hablando de reinar, uno como rey, ¿ok? Dice: acordados de que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Los hermanos de su madre dijeron todas estas cosas a favor de él a oídos de todos los señores de Siquem. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: es nuestro hermano. Le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech contrató a sueldo a hombres ociosos y temerarios que le siguieron. Él fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 hombres sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, porque se escondió. Entonces se reunieron todos los señores de Siquem, con todos los de Bet Milo, y fueron y proclamaron a Abimelech como rey, junto a la encina que está al lado de la piedra ritual en Siquem. ¿Okay? No duramos tanto tiempo para que podamos mirar el lado oscuro de toda esa historia. Lado oscuro de todo esto. Durante la última parte de la vida como juez, Gedeón vivió muy similar como otros teniendo una gran cantidad de esposas y concubinas. No es la primera vez que miramos esto, ¿verdad? Muchas figuras dentro de las escrituras llegaron a tener varias esposas y muchas concubinas. ¿Alguien me puede decir una? ¿Lupita? ¿Lupita? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué me dijiste? ¿Cuál fue quién o una? ¿Quién? ¿Una persona que tuvo muchas esposas y concubinas? No, dilo. Pues David, ¿no? David, ok. David era uno. Salomón, pero tengo una pregunta. ¿Está? ¿Eso era permitido a hombres que tenían poder?
como a él, Abimelech, No, como a... Sí, no, a... Gedeón. Ahora, no solamente, primeramente, tenemos que entender que lo que ellos hacían, ¿verdad? En ese tiempo es historia, eso pasó de verdad, ¿ok? La cosa es de que desde un principio Dios había establecido qué es lo que era el matrimonio, un hombre para una mujer. Eso no cambia. Esa ley que Dios estableció desde el principio, que encontramos en Génesis capítulo 2, eso es para todos y para todo un tiempo. No importa si vivieron bajo la ley de Moisés o vivieron bajo el periodo de tiempo de Cristo. Ahora, sí, esos hombres no deberían haber tenido concubinas, no deberían haber tenido muchas esposas, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que durante este periodo de tiempo no se había revelado totalmente el plan divino de Dios, ¿verdad? Y Dios estaba encaminándolos a llegar al Cristo, donde iban a llegar a recibir la misericordia de Dios, a obtener el perdón. Pero en este punto, ¿qué es lo que estaba tratando de Dios de demostrar? ¿Qué es lo que es? Bajo la ley o el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que estaba tratando de Dios de mostrar? ¿Misericordia? No era esa idea. ¿Mostrarles el perdón por medio de Cristo? No. Era para que ellos pudieran ver los pecados. ¿Qué tan grave era el pecado? Y incluso permitió mucho Dios para que pudieran mirar las consecuencias de sus acciones y qué es lo que estaba llevando todo eso. ¿Verdad? David pasó por lo que pasó. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió ver esas consecuencias. Abraham pasó por lo que pasó y él estaba viviendo con su pecado por 13 años en esos problemas con Sara y Agar. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba permitiendo. Eso es el problema, ¿verdad? Y Dios estaba permitiendo eso. No que Dios lo aceptaba y estaba bien delante de sus ojos. En ninguna manera. En ninguna manera. Simplemente Dios todavía no se había revelado su plan total para redimir al hombre. Y sí, pasó. Él era muy paciente en muchas de esas cosas. Pero también, por medio de las acciones que ellos tomaron, Dios les dejó ver por medio de permitirlos vivir en gran manera por las consecuencias de ello. Todo lo que miramos aquí son consecuencias de lo que había tomado la decisión Gedeón. Son consecuencias, ¿verdad? Y ¿tenía que ser así? No tenía que ser así. ¿Daniel? Ese tema lo toca Jesús, ¿verdad? Cuando le preguntan acerca del divorcio, ¿verdad? Y Jesús dice, al principio no fue así, ¿verdad? Pero por la dureza de su corazón, Moisés mandó dar cartas de divorcio. Y eso encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4. Ahí se muestra donde, es que lo recuerdo, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si aborreciese este último y le escribiese carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto al postrer hombres que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Pero tenía todas estas como cláusulas, ¿verdad? Dentro de la ley que Moisés daba, pero Jesús viene y dice, eso lo hizo Moisés por la dureza de su corazón, ¿verdad? Pero al principio no fue así, y es lo que dice Jesús. Solamente hay causa de adulterio y por muerte, ¿verdad? Y ya, esas son las únicas causas que uno puede darse divorciado en estos días. Pero en estos tiempos estaban bajo esto, ¿verdad? Y como dije, lo que estamos mirando pasó. No podemos quitar eso. Eso pasó. Pero no quiere decir que Dios estaba aceptando las acciones que ellos estaban haciendo, ¿verdad?
No quiere decir que nosotros ahorita podemos también tener muchas esposas. Y como quiera, como está la economía, no creo que nadie pudiera sostener más que una sola esposa, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? ¿Alguien quiere tener otras esposas? ¿No? Ok, muy bien. Vamos a seguir adelante. Llegó a tener 70 hijos por medio de sus esposas. ¿Okay? Miramos eso en el capítulo 8 y el verso 30. Gedeón, ¿verdad? Gedeón tenía 70 hijos y fueron sus descendientes directos porque tuvo muchas mujeres, o es decir, que tuvo muchas esposas. ¿Okay? Muchas esposas. Y Abimelech, él lo tuvo por medio de una concubina que vivió en Siquem. Y eso lo encontramos en el verso 31. También su concubina que estaba en Siquem le dio a luz un hijo y le puso por nombre Abimelech. Ese era un problema. Ese era un grave problema. Que ya después va a mirar las consecuencias. O sea, vamos a mirar las consecuencias porque él ya había muerto. Pero después de su muerte, la muerte de Gedeón, los hijos de Israel se apartaron de Dios para servir a Baal otra vez más. Miramos en el 33, aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales y adoraron por Dios a Baal Berit. Okay. Él mismo provocó esto. Era en este tiempo que Abimelech fue a Siquem, que tiempo ha pasado. Ese es el trasfondo de la historia. Tiempo ha pasado y ahora encontramos a Abimelech que fue a Siquem, en el capítulo 9 y el verso 1, fue a Siquem para hablar con sus hermanos, no de sus padres, sino de sus madres. Fue a Siquem, ¿okay? Para hablar con los hermanos de su madre, para tratar el asunto. ¿Quién quiere que ellos los gobierne? ¿Todos los hijos de Jerobaal o Gedeón o él mismo? ¿Okay? Y es importante aquí notar dos cosas. Primeramente, que nadie lo estaba proponiendo a él como rey. Nadie. ¿Ok? Pero él mismo provocó esa conversación. Nadie dijo, "Ay, vamos a poner a Abimelech como rey de sobre nosotros." Nadie estaba hablando de eso. Él mismo dijo, ¿quieren que yo los gobierne o ellos, ¿verdad? Los hijos de Gedeón. Sí, ¿qué es lo que quieren? Pero, ¿por qué comenzó a hacer eso él? Él simplemente fue bien astuto y estaba aprovechando la oportunidad, ya que Israel estaba listo. Según ellos, estaban listos para aceptar un rey que reinara sobre ellos. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que Israel ya estaba listo para aceptar un rey? Pues según ellos, ¿verdad? Angela? ¿Por qué sabemos que Israel estaba listo para aceptar un rey? ¿Qué es lo que dice el capítulo 8 y el verso 25 al 28? Angela. Ellos respondieron de buena gana, te los daremos, y teniendo manto hecho allí cada uno los zarcillos de su... Perdón, es el verso 22 y el verso 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros.
Okay, entonces, ¿cómo sabemos que estaban listos? Ellos mismos estaban pidiéndole a Gedeón, gobiérnanos. Ya, Gedeón no les dijo, mire todo el trabajo, mira mi resumen que yo les he dejado, has sido un buen líder, has hecho todo eso. Y no hace nada de eso. Ellos vieron eso en él. Él fue un buen líder. Y por causa de eso provocó en el pueblo de Dios, en Israel, ¿sabes qué? Te queremos como rey. ¿Ok? Y entonces Abimelech se aprovechó de eso, sabiendo que ellos ya estaban listos para aceptar un rey sobre ellos, para que puedan ellos ser semejantes a los otros reinos alrededor, con un mal propósito. Ellos querían ser igual como los moradores de la tierra. Pero el problema aquí, es bien importante entender que el problema aquí no era tener rey. Ese no era el problema aquí. Okay? Y creo que muchas veces nos equivocamos pensando que era un pecado tener un rey. No era pecado, porque miramos en Génesis capítulo 17 y el verso 6, noten lo que dice acerca de Abraham. Dice, yo te haré muy fecundo, de ti haré naciones, y noten esto, y reyes saldrán de ti. Entonces Jehová Dios tenía en mente de que iban a salir reyes de la descendencia de Abraham. Ese era el plan de Dios, que iban a tener un rey. Pero el problema aquí es de que Dios no lo está eligiendo. El problema es de que ahora en este caso, un hombre se está poniendo él solo como rey aquí. Ese era el problema, con malos motivos. No era al tiempo de Dios, sino al tiempo de que ellos querían. Ya sabemos que cuando hacemos las cosas a nuestro tiempo, las cosas no salen bien. ¿Ok? Ellos querían hacerlo a su tiempo, como Abimelech, como Saúl. ¿Quién eligió a Saúl como rey? No era Dios, era mismo Israel. ¿Okay? ¿Quién eligió a David? Dios. Yo quiero un rey conforme a mi corazón, a mi tiempo. Y Samuel lo ungió como rey. Era porque Dios le dijo, ya era tiempo. Ya era tiempo. ¿Okay? Y eso es la diferencia. ¿Okay? No que tener un rey era pecado, porque Dios mismo había dicho que de Abraham iba a salir reyes. ¿Okay? Uno se puso por sí mismo y otro fue elegido por el pueblo. Abimelech se puso a sí mismo, Saúl fue elegido por el pueblo. No hasta que Dios pone a David es que todo está bien. Porque ahora es un rey conforme al corazón de Dios, es un rey conforme a su imagen, es un rey al tiempo de Dios. Ahora, Abimelech les recuerda a ellos que él era uno de los suyos, ¿verdad? Era pariente de ellos. Pariente o familiar de ellos, podemos decir. Y dice eso para influirlos a que aceptaran su propuesta. Mire, yo soy uno de ustedes. Los hermanos de su madre llegaron a aceptarlo como rey de Siquem. Lo siguieron no porque lo merecía, no lo siguieron porque su gran liderazgo, porque en ese momento no había hecho nada él. El pueblo iba a seguir a Gedeón por su liderazgo. Pero aquí, con Abimelech, él no había hecho nada. Nada. No lo siguieron por su liderazgo, no porque él era el hijo de Gedeón, no era por causa de eso, sino porque noten lo que dice, era nuestro hermano. Esa era la razón. Es nuestro hermano, lo que dice el verso 3. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Estos hombres de Siquem le dieron 800 gramos de plata, ¿okay? Del templo de Baal Berit, es decir, el
templo de Baal, ¿ok? Y con ese dinero él llegó a contratar a hombres para que lo siguieran. Eso está diciendo mucho aquí. Que el pueblo de Dios estaba siguiendo voluntariamente a Gedeón. Aquí el pueblo de Dios está siguiéndolo a él porque lo contrataron. Porque pagó dinero. ¿Ok? Ese es el problema, ¿verdad? Estamos mirando que Dios no lo eligió como juez, ¿verdad? ¿Ok? Otra vez, esto demuestra que él a fuerzas estaba tomando algo no porque se le fue dado. Él a fuerzas lo estaba tomando, no porque Dios lo estaba dando. Después de ponerse como rey, él llega a dirigir su atención a los hijos de su padre. Ahora estamos mirando sus rivales. ¿Qué es lo que llega a suceder en muchas diferentes ocasiones bajo ese periodo de tiempo? Pues mato a mi rival. Y ahora, ¿qué es lo que llega a hacer él? Pues él mata a todos los hijos de Gedeón que llegarían a ser sus rivales. Abimelech llega a matar a todos sobre la misma roca, como dando una gran exclamación. Yo soy ahora el rey, yo soy el que está liderando, ¿verdad? Y como dije, es una historia bien oscura aquí, con la excepción de Jotam, el cual llegó a escaparse. Después de la muerte de los hijos de Gedeón, ahora los hombres de Siquem, públicamente delante de todos, llegaron a proclamar a Abimelech como su rey. Man, horrible todo eso lo que está sucediendo, ¿verdad? Es como si Luis ahora dice, yo voy a ser el hijo preferido de todos y yo voy a gobernar mi familia, y pues ahí tiene 4 hermanos que llega a matar, ¿verdad? Pobre de Quique. El plan de Abimelech, él usa su astucia, ¿verdad? Porque él lo pone en un contraste de puede que todos los 70 gobiernen todo el pueblo, son 70, o yo lo puedo hacer, ¿verdad? No dice, pueden elegir uno de los 70, o yo lo puedo hacer. Él dice, todos o yo. No, es su astucia que él está usando ahí para poder engañar al pueblo, ¿verdad? O hacerlo ver como algo obvio, que los cojan a él en comparación de lo que está haciendo, ¿verdad? Y es que también, como él no era el hijo legítimo, obviamente él está apelando a algo que va a estar a su favor, ¿verdad? Los otros hijos de Abimelech no tenían nada que ver con él, ¿verdad? Y eso es lo que logramos a mirar con la historia de Abraham y Ismael y Isaac. ¿Okay? Versos 7 y adelante dice, cuando se lo dijeron a Jotam lo que estaba sucediendo, que fue elegido como rey, él fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz gritó diciéndoles, en el monte donde podía ver todo a Siquem, ¿ok? Y dice, escuchadme, oh señores de Siquem. Y todos lo estaban viendo, todos lo estaban escuchando. Y que Dios os escuche a vosotros. Los árboles iban... Ahora, entra y relata una historia que hasta cierto punto llega a ser profética. ¿Okay? Dice, los árboles iban, y está usando lenguaje figurado, personificación, dándole atributos ¿cómo se dice? Cosas inanimadas, dándole atributos humanos a cosas inanimadas. Y dice, los árboles iban a elegir un rey sobre ellos y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, he de renunciar a mi aceite con el cual se ha honrado a Dios y los hombres, para ir a merecerme por encima de los árboles. Luego dijeron los árboles a la higuera, ven tú y reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, he de renunciar a mi dulzura y a mi buen fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Luego dijeron los árboles a la vid, ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, he de renunciar mi vino
nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si en verdad me ungís como rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si habéis procedido, verso 21. Ahora pues, si habéis procedido de buena fe y con integridad a proclamar como rey a Abimelech, si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, si le habéis recompensado conforme a la obra de sus manos, pues mi padre luchó por vosotros, arriesgando su vida para librarnos de mano de Madián, pero vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, habéis matado a sus hijos, a 70 hombres sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los señores de Siquem a Abimelech, el hijo de su criada, porque él es vuestro hermano. Si pues de buena fe y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, entonces gozad de Abimelech, y con él también goce de vosotros. Y si no, que salga fuego de Abimelech y consume a los señores de Siquem y a Bet Milo, y que salga fuego de los señores de Siquem y de Bet Milo y consume a Abimelech. Jotam huyó, se fugó y se fue a Beer, donde vivió por causa de su hermano Abimelech. ¿Qué quiere decir toda esta historia? ¿Verdad? Esta historia es bien interesante aquí, lo que estamos mirando. Un poco después le llegó noticia que Abimelech había sido puesto como rey sobre Siquem. Y cuando sucedió eso, él miró la necesidad de irse al monte, a la cumbre del monte de Gerizim, donde podía ver todo Siquem y donde todos podían escucharlo, y habló a los hombres de Siquem. Y en esta historia que él les llega a contar, Jotam está hablando acerca de árboles que están buscando un rey que estuviera sobre ellos. ¿Okay? Que están buscando un rey que estuviera sobre ellos. Ahora miramos la historia, le habían preguntado los árboles al olivo que reinara sobre ellos, pero el olivo rechazó porque estaba muy ocupado produciendo aceite. ¿Okay? Y cuando el olivo rechaza, fueron a ir a preguntarle a la higuera. Pero de igual manera llegó a contestar: yo no puedo, estoy muy ocupado produciendo mi fruto. Y cuando rechaza la higuera, le preguntaron a la vid, y de igual manera la vid le contesta a ellos, al árbol. ¿Por qué mencionar estos árboles? Miramos el árbol de olivo, el árbol o la higuera, y luego también la viña. ¿Okay? ¿Por qué mencionar todo eso? La razón es porque estos eran los árboles o lo que se llegaba a producir más fruto en esa área palestina. Simplemente eran los mejores que esa área podía producir. El mejor fruto que podían recibir. Los higos, y luego las uvas para el vino, y luego también el aceite del árbol de olivo. Es lo mejor de lo mejor allí. ¿Okay? Y es importante entender esto, porque cuando los árboles fueron rechazados por el olivo, por la higuera y también por la viña, finalmente llegaron los árboles a la zarza, que viene siendo algo inútil, ¿ok?
que viene siendo algo inútil, que no produce fruto. ¿Ok? Y entonces le preguntaron que la zarza llegara a reinar sobre ellos. ¿Y qué es lo que hace qué es lo que dice la zarza? Acepto. Yo quiero ser su rey. Y él les dijo a los árboles que confiaran en su sombra. Y si no, que salgara fuego de la zarza y devore a todos los árboles. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Jotán mismo hace la aplicación. Es como, ¿cómo se llama? La parábola del sembrador. Miramos todo eso, está sembrando y luego después Cristo mismo nos dice qué es lo que quiere decir. Aquí Jotán nos está diciendo qué es exactamente lo que quiere decir, nos da la aplicación. Y dice, Gedeón y sus hijos, ¿qué es lo que hicieron ellos? El verso 22 y el verso 23 de capítulo 8. Ya lo leímos. Dice, los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos tanto tú, dice, como tu hijo, y luego como tus nietos. ¿Ok? ¿Quién era, podemos decir, qué representaba el árbol de olivo? Gedeón. ¿Qué es lo que representaba la higuera? Pues su hijo. ¿Y qué es lo que representaba sus nietos? Pues la vid. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? No te vamos a gobernar, no vamos a reinar. Rechazaron ser rey. Y ahora, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, mientras que el inútil Abimelech, cuando se le preguntó aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Yo voy a reinar. Yo sí voy a reinar. Él aceptó. Y este hecho llegaría a ser la ruina de sí mismo y sus ciudadanos de Siquem. ¿Okay? Y eso es lo que estábamos mirando. Jotán pregunta si los hombres de Siquem habían tratado a su padre como lo merecía. Lo cual no era cierto, porque en el verso 34 dice, los hijos de Israel no se acordaron de Jehová su Dios, que los había librado de mano de todos sus enemigos de alrededor, ni correspondieron con bondad a la casa de Jeroboam, o es decir, Gedeón, por todo el bien que él había hecho a Israel. No reconocieron eso. No lo trataron como debían haberlo tratado. Y no solamente eso, llegaron a matar a todos sus hijos con la excepción de uno. Y por eso Jotán está diciendo, si ustedes han tratado bien a mi padre y le han dado lo merecido, entonces sigan adelante con su plan. Sigan adelante con su plan. Pero ahora, si habían tratado bien a Gedeón, entonces deberían de regocijarse y a servir a Abimelech. Y si no, Jotán profetiza que se llegue a destruir el uno al otro. Siquem, que puso a Abimelech como rey, y que Abimelech llegue a destruir también a Siquem, esos hombres. Después de haber dicho estas cosas, huyó Jotán a Beer y escapó de su hermano Abimelech. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que piensan que va a suceder? Es increíble lo que llega a suceder con Abimelech. Y por eso yo miro toda esa historia. Y para mí la conclusión lógica es de mirar esa historia de Abimelech no como un juez, porque no nos da señales que era un juez, sino mirar la historia simplemente como un paréntesis entre el juez Gedeón y el juez que sigue después de él, Tolá, como juez. Es una paréntesis y encierra toda la historia, e incluso llegamos a mirar las consecuencias de las decisiones que llegó a tomar Gedeón ya al final de su vida. Pero vamos a mirar eso en las explicaciones, ¿ok? ¿Alguien quiere decir algo más para finalizar aquí? Dani. Creo que Abimelech no buscaba ser un juez, sino buscaba ser un rey. No quería tener el poder. Pero es interesante ver cómo
Jesús usaba mucho parábolas para dar mensajes. Creo que lo único que le faltó aquí a Jotán fue decir: el que tenga oídos para oír, oiga. Pero es como una profecía también, ¿verdad? Como es que se va a cumplir. Se va a cumplir. Abimelech simplemente quería tomar algo que no había merecido él, que no había luchado para tenerlo, simplemente él estaba buscando su derecho como familiar, ¿verdad? Y es triste lo que llega a suceder. ¿Alguien más quiere decir algo? Lupita. Yo creo que, hablando de él, era muy buen orador y sabía cómo hablar a la gente, y yo creo que a veces esa parte él pudo manipular de una manera. Yeah. Yo creo que si lo pasamos en nuestros días, nuestra manera de hablar puede manipular para la gente para buena manera, mala manera, pero muchas veces como lo veía, como todo su plan estaba muy bien en su mente, ¿no? Porque buscó las palabras, supo cómo hablarle, reconoció el lugar, sabía cómo hablarles, conoció su pueblo y los convenció de una manera bien sencilla. Yeah. ¿Qué necesitó? Nada más su boca. Y a Palabras. veces no se olvida. El que dice el Señor, ¿cuál es la arma más poderosa? La lengua. Y Él lo utilizó para su beneficio, y nadie, como que de cierta manera, nadie va a venir eso para con él. Pues lo mismo dice: yo soy hijo de primer concubina, o sea, no soy nada, y se puso como lo peor, y todos lo vieron, pues sí, pobrecito, pero mira, él, siendo nada, nos quiere salvar. Y esa es la cosa aquí. Los hijos de concubinas no tenían derechos, no tenían nada de derechos, y logramos a mirar cómo es que este hombre, ¿por qué no se levantó haciendo esas cosas mucho tiempo después? Antes, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no era el momento apropiado. Él sabía cuándo tenía que hacerlo, y era el momento de atacar aquí en ese momento. Ya había pasado tiempo y ahora, ok, ¿quién va a seguir el siguiente? Yo voy a hacer. Yo voy a hacer. A mí no me importa lo que diga Dios, ni consulté nada con Dios y todas esas cosas. Ya hemos mirado en la historia de Josué qué es lo que llega a suceder cuando no consultan con Dios. No pasó eso. Estamos mirando un hombre bien carnal y actúa carnalmente y destruye toda una descendencia que quizás pudo haber glorificado a Dios. No sabemos. Pero es una historia bien oscura y horrible lo que está sucediendo aquí. ¿Alguien más quiere decir algo ya para finalizar? ¿No? Gracias por su atención. Vamos a seguir adelante, capítulo 9.